Pero es importante saber qué es esto de la ley de medios, por qué es necesaria para una república, para un sistema democrático, tener una regulación que se entienda, no es meterse adentro de los contenidos, que no intenta censurar, sino simplemente regular un espacio con estas ondas que se utilizan, por ejemplo, como en una radio, que son un patrimonio del Estado, pero que se concesionan a privados para que desarrollen una propuesta. Y más ahora con las tecnologías que hoy disponemos. Pablo Siri, gracias por estar. Para mí es un placer enorme estar aquí y poder además estar en contacto con la audiencia, no solo a través de la radiofonía, sino además ahora a través de estos dispositivos que nos permiten que la gente pueda ver nuestra conversación. A través de YouTube, por ejemplo, nos pueden ver en forma directa, sino luego a través de las redes, incluso de las redes que tiene la propia radio, para poder ver quiénes somos, cómo nos miramos a la cara y cómo conversamos. La gestualidad también importa mucho. Importa muchísimo. Vamos a empezar por eso, por la ley de medios. Ha habido una modificación, pero ¿por qué es necesaria la ley de medios? En realidad todavía no hay ninguna modificación. Estamos trabajando en algunas modificaciones que sí se van a plantear, que conversaremos en unos minutos, pero que lo fundamental es tener claro por qué se necesitan leyes, regulaciones, normas que establezcan reglas de juego sobre la utilización del espectro radioeléctrico y de otras formas de comunicación. Lo primero es aclararle a quien nos escucha que el espectro radioeléctrico es propiedad de toda la humanidad. Es un patrimonio de toda la humanidad que administran los estados y que los estados, para poder administrarlos correctamente, se fracciona. Cuando nosotros hablamos de que el Radio Oriental está en el 770 AM, quiere decir que le fue asignado un bloque de espectro radioeléctrico que ronda en el dial cuando uno gira la perillita o lo sintoniza digitalmente, que permite ubicar siempre en ese espacio del espectro radioeléctrico, ubicar a la radio. Es como si fuera nuestra dirección, en esto que es invisible, que nos rodea, que es el espectro electromagnético que rodea al planeta, y que una de sus porciones del espectro electromagnético es el espectro radioeléctrico. Entonces, eso es muy importante que la gente sepa. El espectro radioeléctrico es tuyo, es de cada uno de nosotros, es patrimonio de toda la humanidad. Eso en primer lugar. Como es además finito, o sea, no se puede conceder indefinidamente. Si yo pongo otra emisora en el 771 AM, se van a interferir. Entonces, no se va a escuchar ni la 770 ni la 771. Entonces, debo asignarle a Radio Oriental no solo un espacio, un punto en el espectro radioeléctrico, sino que debo asignarle un bloque que le permita cubrirse de otras interferencias. Por eso requiere de la administración de los estados. Algo similar pasa con la televisión. Lo mismo pasa con la televisión. Lo mismo pasa, aunque no utiliza el espectro radioeléctrico, con los sistemas de televisión para abonados. Uno les asigna un territorio, les da autorizaciones para atender cableado o para utilizar antenas satelitales, que es así, utilizan espectro radioeléctrico. Pero lo mismo sucede en este caso. Uno tiene que ordenar la cosa porque ni queremos vivir rodeados de cables que no nos permitan además sintonizar, utilizar ningún sistema de televisión para abonados, porque todos se interfieren entre sí, y lo mismo sucede con el espectro radioeléctrico. Eso es lo primero. Primero es ordenar la casa, ordenar cómo trabajamos. La segunda cosa es que los medios de comunicación, todos los medios de comunicación, pero particularmente los que utilizan espectro radioeléctrico, que como decíamos es finito, es acotado, yo no puedo poner 200 radios AM ni 500 FM en Montevideo, ni puedo hacer lo mismo en el interior del país, es acotado, es limitado. Los medios de comunicación, como te decía, construyen la forma en la que vemos la realidad. Los medios de comunicación nos permiten ver lo que sucede alrededor nuestro. Por lo tanto, construyen nuestra percepción de la realidad y por lo tanto construyen nuestra sociedad, construyen la forma en la que ejercemos la ciudadanía, construyen la forma en la que ejercemos nuestra democracia. Estamos permanentemente permeados, atravesados por los discursos que tenemos en los medios de comunicación, y que, como te decía, son los que terminan determinando cómo vemos las cosas. Por citarte algo,
Yo no puedo estar al mismo tiempo en Bella Unión y en Montevideo. Para enterarme de lo que pasa en Bella Unión, tengo que acceder a los medios de comunicación de Bella Unión, a menos que tenga un hermano en Bella Unión que, sin embargo, mi hermano, como no es periodista, no sabrá interpretar la realidad. Me hace una descripción muy así, subjetiva y personal que exactamente. no un medio de comunicación, un periodista allá en Bella Unión me podrá decir qué es lo que está pasando. Y yo construyo mi percepción de lo que pasa en Bella Unión, o de lo que pasa en mi barrio, o de lo que pasa en mi país, por cómo lo veo en los medios de comunicación. Ahora viene otro tema. Yo asigno esos espacios de onda radial, ondas hercianas, creo que se decía antiguamente, efectivamente, para que una determinada empresa, que es la titular de ese espacio, despliegue y desarrolle por una X cantidad de tiempo ese espacio de comunicación con contenidos propios. Exactamente. Eso también está regulado. Exacto. Esa es una de las cosas que se incorpora. ¿Qué le exijo yo a un permisario? Así se le llama. Esa es una de las cosas que se incorporó en la primera ley de medios que tuvimos en nuestro país, que fue la ley 19.307. Antes de que eso sucediera, los permisos de radiodifusión eran precarios y revocables, que aunque lo que significan las palabras nos hace pensar en algo que te conceden así casi que prendido con alfileres, en realidad quiere decir que te lo doy de manera indefinida, ¿no? Y que si no te portás mal, lo vas a seguir teniendo y listo. Y el no te portás mal se interpreta de muchas formas. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que se estableció en la ley 19.307? Se establecieron plazos por los cuales se otorgan esas concesiones y determinados requisitos que deben cumplir los titulares de un servicio de comunicación audiovisual para poder disponer de él. Que se entienda que no es censura previa. No. De hecho, en ningún momento ni la Ley de Servicios de Comunicación 19.307 ni la actual, la 20.383, por si alguien quiere googlear y buscar por allí, se meten en los contenidos. Los requisitos que se colocan en realidad son bastante razonables: ser ciudadano uruguayo, no estar condenado por delitos penales, no tener deudas con el sistema tributario, haber votado en las últimas elecciones, lo mismo que se le pide a cualquiera para cualquier tipo de trámite, no tener condenas por delitos de lesa humanidad, en fin, cumplir con una determinada cantidad de requisitos, entre ellos, que es uno de los que ha sido más debatido, son límites a la concentración. ¿Qué quiere decir esto? Que uno no puede tener más de determinada cantidad de medios. Que antes no era así. Antes había una onda específica, pero que además se multiplicaba por todo el país. Absolutamente. Y tenía no eran ya repetidoras, a veces eran repetidoras, pero otras veces eran distintas frecuencias de radio de una misma propiedad. Efectivamente. Ese tema precisamente generó a lo largo de la historia en nuestro país, al no haber límites a la concentración, se generaron situaciones donde en realidad 3 o 4 familias eran prácticamente propietarias de todo el sistema de medios. De radios y de televisión. Sí, claro. De hecho, son familias que iniciaron en la radio a principios del siglo XX, fines del XIX para ser precisos, pero porque empezaron las primeras pruebas en ese periodo, luego empezaron ya la radiodifusión más comercial, pero siempre estuvo en manos de un pequeño grupo de familias. Antes de que existieran las FM, cuando solo eran emisoras AM y por lo tanto la cantidad de medios que se podía tener era más limitado, de hecho era muy evidente, era la familia tal tiene radio acá y allá, la familia tal tiene, etcétera. Eso generó un problema incluso, como te decía, para esa construcción de ciudadanía y de democracia de la que hablábamos antes, porque entonces el discurso de los medios de comunicación era el mismo en todos lados. Entonces la diversidad en las titularidades de medios implica también una diversidad de intereses, diversidad de voces. No me estoy refiriendo solamente a lo político, que también tiene un peso importante, por supuesto, pero además la puesta a disposición de todos nosotros de voces que surgen desde los territorios. No es lo mismo la percepción de la realidad que tiene un cajetilla montevideano
que el que tiene un paisano de la Charqueada. No es la misma. Y además está bien que no sea la misma y debería a mí serme accesible como ciudadano poder escuchar al cajetilla y poder escuchar al paisano, porque eso es lo que me permite formar mi realidad. Poder escuchar el sistema de medios uruguayos hasta hace no mucho tiempo estaba fuertemente masculinizado. Las mujeres solo estaban como locutoras publicitarias. Con alguna muy rara excepción, ¿no? Siempre. Con rarísimas excepciones. Hoy ya no es así, por suerte. Pero la diversidad de voces también implica eso, diversidad de edades. Ahora en los medios de comunicación hay muchachos jovencísimos haciendo cosas extraordinarias, pero bueno, para poder poner eso a disposición de todas y todos a través del espectro radioeléctrico, es importante que haya una regulación proactiva en ese sentido. Estamos hablando de un sistema formal, ¿verdad? Exacto. Pero quiero plantearte lo siguiente, porque a lo largo de la década del 90 aparecieron las famosas radios comunitarias, que eran como una voz alternativa a un instrumento que estaba gobernado por una determinada cantidad de familias que manejaban prácticamente los medios de comunicación de manera muy discrecional. Y había sectores en los barrios de Montevideo o en algunas zonas del interior que dijeron, bueno, pero queremos tener nuestra voz propia. Sí. Y surgieron las radios comunitarias. Y después se toleraron y luego se las ayudó a crecer. ¿Hoy cómo está ese universo? En primer lugar, es muy importante señalar que en 2008 la decisión que se adoptó es también regular las radios comunitarias. Efectivamente, las radios comunitarias tienen un rol social muy importante porque además precisamente te permiten mostrar esas otras realidades. Sí, que están más ocultas del gran público. Absolutamente. O que interesan a la zona donde influyen. Hay experiencias interesantísimas por ejemplo, de escuelas que tienen su propia radio comunitaria y los chiquilines tienen sus programas. Eso no interesa en la radiodifusión comercial, porque en la radiodifusión comercial vive de los avisos, vive digamos, paga salarios, etcétera. Para la radiodifusión comunitaria, en cambio, normalmente son proyectos precisamente comunitarios. Digo normalmente porque también hubo situaciones donde eso terminó no siendo así. Entonces se incorporaron determinadas reglas para la radiodifusión comunitaria. Entre las reglas que hay para la radiodifusión comunitaria es que no pueden ser radios comerciales, o sea, no puede haber un lucro, no puede haber una ganancia en el ejercicio de esa tarea que se entiende como de promoción de la democracia. No pueden ser emisoras partidarias, no pueden ser emisoras religiosas, y aunque no tienen limitaciones a priori en relación ni a la zona de cobertura ni a la potencia con la que pueden transmitir, en la reglamentación se adoptó el criterio de que las emisoras comunitarias transmiten con 30 watts de potencia, que son, en definitiva, una emisora que tiene un alcance barrial o para cubrir una pequeña localidad. No tienen alcance departamental, ni mucho menos de una ciudad grande. Sí, además uno los ve, a veces los avisos publicitarios por distintas zonas de Montevideo, escucha la radio tal cosa. Exactamente. Que es la radio en el Cerro. En La Teja y en el Cerro es donde hay una mayor tradición y es donde se ha hecho un trabajo más comunitario, y es interesantísimo el trabajo que allí se hace. Y después tenés que luchar contra otro fenómeno, Pablo. Perdón, solo una aclaración. Una de las cosas que se hizo fue precisamente en el 2008 censar a las emisoras comunitarias, regular qué es lo que se podía, qué es lo que no se podía hacer. Se registraron, se pusieron condiciones. Tienen que formar una asociación civil o grupo de personas. Se establecieron también plazos para poder operar la radiodifusión comunitaria, por cierto, menores que los de la radiodifusión comercial. Se establecieron toda una serie de condiciones al respecto y en ese momento quedaron en todo el territorio nacional un número de autorizaciones cercana a las 200 autorizaciones para poder emitir, tanto de emisoras que en su momento estaban emitiendo como de las que estaban solicitando permisos. Y luego, con el paso del tiempo, muchos de esos proyectos, fueron declinando, porque claro,
una asociación civil, la organización comunitaria, a veces es difícil de sostener. Y lamentablemente esos proyectos comunicacionales, la mayor parte de ellos fueron dejando de existir. Sin embargo, sigue habiendo un movimiento de radiodifusión comunitaria muy interesante, muy organizado a esta altura del partido, después de todos estos años, con organizaciones fuertes que se encuentran, que generan formación, exactamente. La radiodifusión comunitaria aquí y en todo el mundo es uno de los fenómenos sociales más interesantes porque es gente que se junta para hablar con sus vecinos. Te elevo ahora el marco del análisis. Hoy tenemos streaming, que se hace por internet. Efectivamente. Tenemos gente que hace podcast o distintas formas o modalidades que admiten las nuevas tecnologías para poder hacer comunicación. ¿Ahí hay un espacio también de regulación? No. Nuestro país tiene varias realidades muy interesantes en torno al desarrollo de Internet. En primer lugar, en relación al desarrollo de contenidos en nuestro país, no hay regulación. O sea, las personas son absolutamente libres en su expresión, tanto en los medios, en los servicios de comunicación audiovisual, como a través de Internet, con las únicas limitaciones de lo que limita la propia ley. Claro, ¿no? O sea, sí, el marco regulatorio, la Constitución de la República y las exactamente. Nosotros hay cosas que no se pueden decir en radio, pero no porque no se puedan decir en la radio, sino porque no se pueden decir en ningún lugar. No puede haber discursos de odio, no puede haber exhortación a la pornografía, a la violencia. No puede, exactamente. No, hay una cantidad de cosas. Está en nuestro país una de las cosas que está expresamente, una de las pocas cosas vinculadas a los contenidos en medios de comunicación es la prohibición de juegos no autorizados por la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas. No se pueden promover tampoco consumo de adicciones. Exactamente. No se puede, por supuesto, hablar ni de tabaco ni de bebidas alcohólicas, incluso en determinados horarios hay temas que no se pueden tratar, pero eso es, digamos, o bien porque protegemos a la población de determinados discursos, o bien porque protegemos a nuestros niños, niñas y adolescentes. Entonces, excepto eso, todos somos responsables de lo que decimos en los medios de comunicación, pero podemos decir lo que entendamos conveniente o lo que creamos que se ajusta a la realidad. En el streaming es la misma situación. Nosotros no tenemos un marco que regule a los servicios de streaming, en tanto se entiende en nuestro país que Internet debe ser, y hasta ahora así se ha sostenido por parte de todos los actores políticos, debe mantenerse como un espacio de libertades, ¿no? A veces uno tiene temor a la libertad y también responsabilidad. Absolutamente. Pero no siempre se ejerce. Es la contracara de la libertad, claro, son las dos caras de la moneda. No todo el mundo tiene una percepción de que frente a determinado derecho, como es la expresión, la libertad, también tengo la responsabilidad de cuidar lo que hago y lo que digo, para no dañar o no horadar la libertad del otro, ¿no? Mis derechos empiezan donde terminan donde empiezan los tuyos. Y allí hay una importante cantidad de debates. Por ejemplo, no es tan habitual en los medios de comunicación audiovisual, aunque se ha dado, pero sí es bastante habitual en el streaming, porque en definitiva para tener una radio yo requiero un transmisor, requiero estudios, requiero antenas, requiero no sé cuánto. Para hacer streaming lo puedo hacer con la computadora de la casa, etc. Sí. Entonces, como es más fácil, hay muchísimos streamings, hay muchísimos podcasts, y uno de los desafíos que hoy tiene planteadas la humanidad, por ejemplo, es el tema de los fake news. Que bueno, uno los puede pensar... Las noticias falsas. Exactamente, de las noticias falsas. Que se construyen deliberadamente para dar un estado de situación o crear un estado de opinión pública que beneficia a determinado élite o grupo de interés por X motivo. Exactamente, pero además que en algunos casos se ha extendido a situaciones insólitas, como por ejemplo gente que dice... no se vacune, tome hidroxicloroquina, y toman hidroxicloroquina. Sí, durante la pandemia pasó mucho de eso. En Internet. Eso es terrible,
terrible, eso fue terrible para la humanidad en su conjunto. Gente que en un streaming dice no manda a sus niños a la escuela, que mandar a los niños a la escuela es ponerlos para que el poder sistema, la élite los moldea a sus hijos a su gusto. Son situaciones que realmente son muy delicadas y son desafíos que tenemos planteados. En los streaming, en los podcasts, a veces se toman imágenes personales o se toman o toman a un periodista o a un actor o a un político o a un funcionario, no sé, yendo a un concierto y con la nuestra estás en el concierto. Sí, se construye todo un relato. Exactamente. Y entonces hay una serie de debates que están planteadas en nuestro país, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo, y es cuál debería ser el marco ético, deontológico para el trabajo en este tipo de circunstancias. ¿Son medios de comunicación? Sí, por supuesto, también. Como las redes sociales, el otro gran tema. Exactamente, y empiezan a generarnos un debate a toda la humanidad sobre, o sea, yo creo que todo el mundo debería poder decir lo que dice, pero esto no está bien que se diga. Entonces, ¿cuál es el límite? Eso es algo que no se puede plasmar fácilmente en normas, y sin embargo es un problema. Yo creo que más que los contenidos, lo que hay que regular son algunos procesos, ¿no? Por ejemplo, si tú ves una afirmación falsa en un podcast, en un videocast, en un streaming, y querés decir, no, miren, señores de la plataforma tal o cual, este video no debería estar allí, eso es un disparate. ¿Cómo van a poner a un señor llevando un niño a la escuela, donde se ve la escuela a la que va el niño? ¿Cómo van a hacer eso? Tú deberías tener claro dónde reclamar, dónde solicitar que esa información se baje. La persona a la que le bajan la información tendría que tener un lugar claro para poder apelar si entiende que eso es pertinente. Uno debería saber quién es la empresa, dónde está, cuál es su representante jurídico. ¿Qué hace el ciudadano de a pie? Porque ¿quién controla esto? O sea, Tinatel tiene un papel de contralor, de que se cumplan determinados requisitos, de que se cumplan con las normas legales, de que no se violenten determinados parámetros, ya no solamente éticos, sino que violen las leyes que construyen nuestro sistema de vida en democracia, en republicanismo, pero también hay un marco de sanciones. Y el ciudadano puede apelar a eso. ¿Ustedes cómo sancionan? ¿Qué sancionan? ¿Cuál es la mirada? En relación particularmente con Internet, en este momento nosotros no tenemos mecanismos sancionatorios. Eso eventualmente es la justicia. Si uno se siente agraviado por lo que aparece, ahí va derecho a la justicia. Uno hace la denuncia y va derecho a la justicia. En el marco de los servicios de comunicación audiovisual hay de los formatos, quiero decir, radio, televisión para abonados, etcétera, tanto comercial como comunitaria, etcétera. Todo lo que está bajo el paraguas de la regulación que está establecida por ley. Exacto, en ese caso por supuesto hay mecanismos para realizar las denuncias pertinentes. Allí, en conjunto con los compañeros de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones, se hace el trabajo a los efectos, primero, de identificar si efectivamente hay una falta, si efectivamente hay una falta, qué sanción corresponde, y el Poder Ejecutivo, en algunos casos la propia URSEC y en otros casos el Poder Ejecutivo, es quien aplica la sanción, normalmente pecuniaria. La sanción más grave es la clausura de una emisora, cosa que en nuestro país ha sucedido, por suerte, muy pocas veces. Y en tiempos además donde no regía un Estado de Derecho. En dictadura hubo clausuras de medios de comunicación simplemente por tener un discurso que al gobierno dictatorial no le gustaba. Sí, hubo muy pocos casos. También sucedió ya en democracia con Radio Panamericana, X44. Episodio de Radio Panamericana. Pero normalmente... Porque al gobierno de turno no le gustaba su discurso. Normalmente en nuestro país eso no sucede, o no ha sucedido en muchas oportunidades. La idea es tender la transparencia completa y a que haya un verdadero pluralismo dentro de la construcción de los contenidos de los medios. Absolutamente. ¿Cómo estamos en ese plano hoy, en 2025? Bueno, la ley 19.307 impulsó precisamente esa democratización de los espacios de comunicación. La modificación que se hizo de esa ley en el periodo anterior
modificó los límites a la concentración de medios, amplió la cantidad de medios que una persona o grupo de personas o grupo mediático puede tener. Yo creo que eso va a contrapelo de la tendencia en toda la humanidad, en todos los países, respecto de cómo se manejan los medios de comunicación. De hecho, esa ley, la ley actualmente vigente, fue fuertemente cuestionada, hasta por cómo se debatió y cómo se aprobó, que fue como si fuera de urgente consideración, como si hubiera habido un tornado y se necesitara plata para poder resolver una situación dramática. Fue un debate ideológico político, claro, muy marcado. Claramente. Se oponían, decían que esto favorecía un determinado sistema de élites de poder que han sido históricamente dueños de los medios de comunicación, y el gobierno de entonces sostenía lo contrario. Exactamente. De hecho, el ministro, quien era ministro en su momento, el ministro Paganini, señaló que la concentración de medios no era mala, porque permitía las economías de escala y etcétera. Creo que ese es un debate laudado en todo el planeta. Probablemente fue mal asesorado en su momento el ministro Paganini, pero eso no está en discusión en ningún lugar del mundo. Lo sabemos todos quienes trabajamos en medios de comunicación o hemos trabajado en medios de comunicación. Lo que se planteó en ese momento, digamos, es por lo menos inadecuado. Ahora bien, esa ley, como te decía, tuvo muchas discusiones y su reglamentación también tuvo muchas discusiones, entre otras cosas porque se aprobó un decreto reglamentando esa ley a muy pocos días del cambio de gobierno, un decreto hecho muy a las apuradas que reglamentaba cosas que en la ley no se establecían, y los decretos reglamentarios no pueden meterse en cosas que están fuera de la ley. Digamos, hubo ciertas decisiones. Fue un poco desprolijo, y entonces eso hacía difícil, inaplicable ese decreto. Y lo mismo sucede con la propia ley. La ley que fue, a pesar de que tuvo mucho tiempo de debate, su discusión final fue en prácticamente una semana. El grueso de los artículos de la norma se pusieron a consideración de la comisión, se pusieron a consideración del plenario de diputados y se pusieron a consideración del plenario de senadores, todo en una semana. Meteórico. Hemos trabajado muchos años como cronistas parlamentarios, esa rapidez asombra. Asombra mucho. Pablo, voy a proponerte que hagamos una breve pausa y después quiero meterme en el desarrollo de la industria audiovisual, que también es cometido de tu dirección y que bueno, hay que explorar. ¿Qué es esto? Uruguay tiene además una fuerte presencia en el mundo de audiovisuales, es creador no solo de contenido, sino también acá desde avisos publicitarios a películas, a documentales, se hacen acá en Uruguay. Es una industria realmente importante que se ha consolidado en el tiempo y que mucha gente lo ignora. Vamos a la pausa y seguimos. Estás escuchando La Otra Mirada con Mariela Cigarán. Son las 3 de la tarde, 34 minutos. Seguimos teniendo 26 grados de temperatura en la ciudad capital. Una jornada realmente muy linda, aunque los pronósticos para el fin de semana tienden a plantear de que pueden haber algo de agua. Y bueno, pero de todas formas hay que disfrutar lo que se tiene. Pablo, te preguntaba antes de la pausa que uno de los objetivos que tiene la dirección que tú presides es el desarrollo de la industria audiovisual. Y es una industria muy poderosa en Uruguay, que además moviliza mucha generación de puestos de trabajo de alta calificación. Estamos hablando de audiovisuales, desde la producción de avisos publicitarios para marcas internacionales de primer nivel. Sí. Voy a recordar uno, que es Bacardí, por ejemplo, el famoso ron de Centroamérica, que suele filmar muchos de sus avisos o pautas publicitarias aquí en el Uruguay. Recuerdo uno que se hizo en el viejo local de la óptica Ferrando. Sí, sí. Y no es solamente eso, es la elaboración de cine de calidad, de documentales, de trabajos para distintas áreas y en cooperación con otros organismos internacionales y con empresas que vienen buscando en el Uruguay la alta capacitación técnica, la tecnología disponible y sobre todo ese desarrollo de un contenido que generalmente se conoce muy poquito. ¿Cuál es la experiencia que tú tenés con esto y por qué encalar, como si fuera una batalla, no encalar la apuesta para que haya un desarrollo mayor? Sí, primero una pequeña aclaración. Dime. Son las 4 de la tarde y 34, perdón, 30 y pico de minutos, porque si no después me dicen que estamos engañando. No, una fake news, son las 4
35 ahora. Dije las 15. Sí, no, pero es de mañoso nomás, de años en esta tarea también. La industria audiovisual en nuestro país ha tenido un rol muy importante desde hace ya muchísimos años. En nuestro país, aunque parezca insólito, es uno de los países pioneros en la industria del cine. De hecho, hay las primeras producciones, entre las primeras producciones en el mundo están las de un vasco que vivía en el cerro, que además inauguró en su momento el primer cine y que trajo una de las primeras máquinas. Sí, después de Francia fuimos nosotros los segundos. Exactamente. Entonces, imagínense lo que significa eso para la historia del cine en nuestro país. Tenemos esa maravilla que es la Cinemateca Uruguaya, donde se han preservado películas no solo nacionales, sino del acervo del patrimonio de la humanidad, que las tenemos conservadas mejor que la Cinemateca francesa, que la Cinemateca de Nueva York, etcétera. O sea, hemos logrado desarrollar un bagaje de experiencia en materia cinematográfica y audiovisual en nuestro país extraordinario. ¿Qué es lo que siempre nos ha faltado o que nos ha solido faltar, si es que vale el término? Plata, ¿no? Y eso ha requerido además a lo largo del tiempo, en un escenario donde siempre los estados, siempre el Estado, siempre los gobiernos han estado cortos de recursos, bueno, buscar los mecanismos, buscar la creatividad que lo han hecho también los propios productores para lograr apoyar al cine nacional y a la producción audiovisual. Una de las cosas más interesantes que ha sucedido en nuestro país es el desarrollo de una industria de servicios audiovisuales. Eso que tú señalabas de que aquí se graban desde avisos hasta escenas de películas y series, donde Montevideo pasa a ser por unos días, se convierte en Nueva York, o se convierte en La Habana, o se convierte en Miami, o se convierte en París, porque tenemos rinconcitos de la ciudad. La arquitectura de la ciudad facilita mucho así eso. sucede. Sucede también en el interior de nuestro país, particularmente en el litoral, tanto atlántico como fluvial, se suele dar la situación de escenas que se graban en la ciudad de Salto, o en la ciudad de Colonia, o en Maldonado, o en Rocha, que dan como si fueran tal o cual país, tal o cual lugar. A veces es solamente una habitación de un edificio de los que están aquí en la Ciudad Vieja, que son patrimoniales, y un tiro de cámara mirando una determinada forma de ponerse el sol, etcétera, pero se hace. Y nuestro país se ha hecho extraordinariamente capaz de hacerlo. Y además es algo que se ha promovido desde el Estado y que se seguirá impulsando con mecanismos como la devolución del cash rebate, que se llama, que es la devolución de una parte de lo que se invierta en nuestro país en ese sentido, la exoneración de impuestos para ingresar al país el equipamiento que se requiere para grabar, entre otros mecanismos que se han utilizado para poder generar producción audiovisual en nuestro país. Pero supongo que esto también implicará, tenemos técnicos muy capaces en todas las áreas, desde las luminarias, al sonido, a la cámara, al backstage, a todo lo que implica cualquier tipo de filmación. Pero siempre es maquilladores, etcétera, etcétera, etcétera. Es que se extiende de una manera impresionante, enorme, porque luego tenés servicios de transporte, servicios de alimentación, catering, hotelería. Cuando querés acordar el impacto de ese trabajo del sector audiovisual, trasciende ampliamente ese servicio. Que yo lo que quería preguntarte es cómo se puede entrelazar esto con gente que quiere ingresar a ese universo, que necesita tener conocimientos. Bueno, una de las cosas que ha sucedido en nuestro país es que se ha extendido, y eso creo que es uno de los resultados maravillosos y que genera además un círculo virtuoso, es la oferta educativa en materia de audiovisual y de comunicación en general, o sea, audiovisual en particular y comunicación en general. Y no solo de carreras de larga duración, sino también carreras cortas que permiten que, por ejemplo, un sonidista se especialice en el ámbito
particularmente de la producción audiovisual, o que un maquillador, una maquilladora se forme para maquillaje cinematográfico, que no es lo mismo que teatro, absolutamente, no, y que no es lo mismo que el maquillaje que uno realiza para fiestas o para un disfraz, es absolutamente distinto, pero esa oferta, nosotros tenemos desde oferta técnica de corta duración hasta carreras universitarias con grado de licenciatura. De hecho, la Universidad de la República, la Facultad de Información y Comunicación, junto con la Facultad de Ingeniería, se están planteando lanzar la licenciatura en Ingeniería de Medios, que una de las cosas que busca es precisamente satisfacer la necesidad que tiene hoy el sector audiovisual y de medios de comunicación en nuestro país, de permitir contar con profesionales que tengan, por un lado, los conocimientos vinculados a la comunicación en general, al oficio específico, y por otra parte, lo vinculado a lo ingenieril, a lo mediático, a lo vinculado a la infraestructura, a la transmisión, etcétera, a buena parte de quienes trabajamos de este lado del micrófono. Cómo se hace lo que está del otro lado nos resulta incomprensible. Yo no podría hacer lo que hace Juan Antonio como operador, poniendo todas las cosas al aire. No solo eso, sino que además no sabrías cómo resolver si un micrófono empieza a hacer interferencia en este momento. ¿O qué perilla tocar para bajar o cambiar algo? Nada, no sabríamos cómo hacer. Y eso es lo que se busca formar en esta carrera, que me parece muy impresionante. ¿Qué es lo que nos está faltando? Además, como siempre señalaba previamente, el tema de los recursos, que siempre son escasos porque además siempre se nos pueden ocurrir más y más y más y más cosas. Nos está faltando un desarrollo de ficción nacional que nosotros podamos ver en nuestras pantallas. La antigua ley de medios obligaba a los medios de comunicación a tener una parte de su programación que fuera producción nacional. Y a veces estaba en la extensión de los informativos o algún programa magazine, pero eso, ficción, no hay. Uno mira la televisión internacional de muchos países vecinos. Hacen ficción en Chile, en Argentina, en Brasil ni hablar, en México, ni hablar, en Colombia. Mientras nosotros estamos aquí, la gente no lo está viendo, pero en las pantallas de televisión que sintonizan canales de televisión nacional. Y yo estaba viendo, las dos pantallas que están aquí son telenovelas importadas. Son una turca, otra brasileña, y es lo que tenemos hasta ahora. Claro, por aquello que es más barato en lo enlatado que hacerlo acá. Pero ¿por qué es más barato? ¿Por qué es más barato? ¿Por qué una realidad tan distinta para nosotros desde el punto de vista cultural como la realidad turca, nos hemos enviciado viendo novelas turcas? A veces con contenidos, con trasfondos culturales que pegan de frente contra nuestra realidad, que no tienen nada que ver con lo que pensamos. No son completamente distintos, y yo no tengo nada contra la televisión turca, es un desarrollo fenomenal, pero ahí hay una apuesta del Estado, en compañía, por supuesto, con actores privados, por difundir los contenidos turcos. Y nosotros deberíamos hacer una apuesta, ¿no?, desde el Estado, desde el gobierno, desde los actores privados, porque tengamos ficción nacional en nuestras pantallas. Parece un poco difícil que a nivel privado se haga, porque si bien muchas de estas cadenas que hablamos son privadas, siempre ha quedado un poco más reducido a la televisión pública. Con una forma a veces no muy concreta ni muy clara, y son ciclos que terminan rápidamente cuando se ha hecho alguna ficción. Bueno, de lo que se trata es de estimular eso. Por eso se creó primero el Instituto del Cine y el Audiovisual del Uruguay, luego transformado en la Agencia del Cine y el Audiovisual del Uruguay, que es un mecanismo institucional que promueve, que impulsa, que empuja, que ayuda a los actores privados a desarrollar producción nacional. ¿Y eso de qué forma? ¿Exoneración tributaria? ¿Con recursos económicos? Con recursos económicos, con exoneración tributaria, con apoyos, con tutorías, con mentorías para desarrollar proyectos. Ha habido diversas, incluso con llamado a convocatorias, a concursos de proyectos e ideas. De hecho, también eso se ha hecho desde otros ámbitos del Estado. En este propio momento la DINATEL está lanzando 2 convocatorias, una para realizar cortometrajes de mujeres en actividades productivas, un formato que ya tiene muchos años y que de hecho hace recientemente una producción financiada por la DINATEL
a través de este llamado, de esta convocatoria de mujeres en actividad productiva, ganó el Festival de Cannes en cortometraje. Nada más y nada menos. Imagínese, cortometraje de documental en este caso, que hacía eso, digamos, es una historia sobre una mujer trabajando y cómo reflejamos eso. Lo mismo se reedita esa convocatoria este año y acabamos de lanzar la convocatoria, o sea, no hemos todavía hecho el lanzamiento oficial, pero ya está disponible, ya se pueden presentar los interesados, una convocatoria para una serie de ficción en un formato, en formato de 20 minutos, al estilo de las viejas series televisivas que duraban media hora con cortes incluidos, una serie de 20 minutos. Lo que se llama el artístico, que es lo que se emite realmente, más la publicidad. Exactamente. Y lo que son las aperturas y cierres de entonces, espacios. en formato de 20 minutos, 7 capítulos, que además aspiramos a que sea una contribución de la DINATEL y del Centro de Desarrollo de Contenidos que tiene la DINATEL en el Laboratorio Tecnológico del Uruguay para... ¿Tema libre? Sí. Como siempre en nuestro país, uno no pretende direccionar a los contenidos. El otro fue, por ejemplo, la mujer en el mundo laboral. Acá es... Sí, es tema absolutamente libre. Se van a privilegiar las producciones que vengan del interior del país. Eso no quiere decir que no se puedan presentar de la capital, pero habrá algún punto para las que sean del interior del país. También tendrá algún punto adicional las micro, pequeñas y medianas empresas versus las grandes empresas. En fin, están las bases disponibles en el sitio web de la DINATEL, del Ministerio de Industria, en el subsitio del Ministerio de Industria, Energía y Minería, pero la idea es que puedan verlo allí. También para empresas audiovisuales lideradas por mujeres hay un puntito más respecto a las que son lideradas por hombres. En fin, se busca generar, insisto, diversidad en el ámbito. Que la competencia sea abierta, inclusiva y que de alguna manera no deje a nadie en un costado. Esto me refiero al interior, absolutamente. A políticas de género de equilibrio para tratar de emparejar la cancha. Exactamente. Para que no haya cambios porque profundos ni también es un sector, el del audiovisual, muy masculinizado. Históricamente lo fue. Aunque hay, por supuesto, destacadísimas mujeres, y pienso en, destacadísimas. No, estoy pensando en varias, pero no las quiero nombrar porque si no van a decir nombra a esta fulana y no nombra a esta mengana. Pero tenemos mujeres enormemente cineastas destacadas, de mucho peso. Pero muchísimo. Y bueno, pero son una excepción. Y uno tiene que lograr que en nuestro país nosotros entendamos que en todos los ámbitos de la actividad humana los podemos hacer por igual, hombres y mujeres, y debemos promover que así sea e empujar y visibilizar. Hablamos de ficción, pero uno de los géneros que a lo largo de la historia del país, con todas las dificultades del mundo, siempre ha sido muy importante, que de alguna manera ha reflejado momentos de la historia del Uruguay, es el documental. Sin duda. Y en esa área, ¿cómo estamos? Yo recuerdo incluso algunas viejas películas de década del 60 donde uno conocía personajes políticos departamentales, algunos muy pintorescos, por esos documentales que de repente seguían la vida en una campaña electoral de una persona y su oponente por otra. Entonces eran documentos que hoy nos muestran cómo fue conformándose esa mentalidad política del país con esos personajes tan singulares que no son los que conoce todo el Uruguay, pero que sí son focos referenciales en las zonas donde habitan. Absolutamente. De hecho, el documental en nuestro país tiene larguísima tradición, y no solo el documental. Una de las cosas que nos suele suceder si vamos a la Feria de Tristán Arbaja u otras ferias como ferias de pulgas le llaman en otros lugares del mundo, mi abuela decía ferias de viejo, ¿no? Pero por todas las cosas usadas que uno puede comprar. Exactamente. Pero uno sigue encontrando latas de películas. Y hay un trabajo hermoso que está haciendo la Universidad de la República, nuevamente a través de la Facultad de Información y Comunicación, de rescatar películas, no solo documentales, sino también familiares. Exactamente. Entonces eso nos permite encontrar un registro de los señores tal que en su casa grabaron un asado. Y lo recuperan, o sea, no solo lo conservan y lo una preservan. Familia bañándose en la década del 20 en las playas de Montevideo. De hecho, uno de los últimos que vi que me pareció
interesantísimo. Fue un grupo de muchachos, probablemente en los años 50 y pico, 60, haciendo en la costa de Rocha lo que yo imagino que son artes marciales afrobrasileñas, capoeira y otras, porque me pareció interesantísimo y se acababa de digitalizar. También encontraron un documental sobre inauguración de puentes en el periodo de gobierno de Luis Valle, si no me equivoco, y entonces es muy impresionante ver lo que eran las carreteras de nuestro país en los años y la tecnología, 50, y la maquinaria. Las formas de vestir, etcétera, nos permiten recuperar nuestra memoria. La recuperación de películas, yo recuerdo una película animada que yo vi cuando era muy, muy chico, basada en un libro de Gatti, que se llamaba, en el bosque hay mucho por hacer, hay mucho trabajo por hacer. Y esa película que yo vi con, no sé, 4 o 5 años, la pude ver nuevamente y se me caían las lágrimas solo como un tonto. No, pero claro, es un viaje por la memoria, por la sensibilidad, por el recuerdo al que uno se retrotrae. Me acuerdo el día que la vi, lo vi de hecho en la Cinemateca de Pocitos con mi abuela y se me caían las lágrimas. No solo por recordar ese momento de uno, yo tengo 56 años. Sos joven, no te quejes. Claro, pero hace más de 50 que vi esa película y se me caían las lágrimas porque además era recordar a mi abuela, recordar la Cinemateca de Pocitos que ya no existe más y que donde cuando éramos chicos, si no me equivoco era Pagola. Pagola, exacto. Pagola, si casi Avenida Brasil. ¿Dónde está el supermercado? Ahora hay un supermercado, exactamente. Cuando yo era chico, en mi casa se juntaban cajas de cartones de huevos para donar a la Cinemateca porque la insonorización se hizo con cartones de huevos. Lo que llaman hoy los maples. Exactamente. Y entonces, bueno, fue como un viaje impresionante. Pero entonces la industria audiovisual en nuestro país tiene una larga historia, un muy importante bagaje y tiene una oportunidad para desarrollarse fantásticamente y genera en nuestro país cosas extraordinarias. De hecho, se acaba de aprobar en la Cámara de Diputados presupuesto para desarrollar un polo tecnológico en Rivera, que entre uno de los ámbitos, una de las cosas que se le va a hacer en los que se va a especializar este polo tecnológico es precisamente en el ámbito audiovisual. Y lo importante es que sea en Rivera, no en el centro de Montevideo. Por muchas razones. Sino que sea en Rivera, pero además en concordancia, en convivencia con lo que se ha desarrollado en Santana del Livramento y en toda la zona de lo que le llamaríamos el Valle, ¿no? Este ecosistema humano que hay en el sur de Brasil y en el norte de Uruguay, donde hablamos un mismo idioma, que es el portuñol, donde tenemos costumbres diferenciadas del resto del territorio, donde es distinto desde la forma en la que nos vestimos hasta la forma en la que... La simbiosis cultural existente, desde la música a los aromas y sabores. Y está bueno porque además Rivera es un lugar que necesita aportación de generación de mano de obra y de trabajo cualificado. Que pueda además hacer un nexo con su par de Brasil, con lo que es la industria audiovisual brasileña. Ya hay un festival de cine de la frontera que se hace entre el norte de nuestro país, particularmente Rivera, y el sur de Brasil, particularmente Santana do Livramento. Y es un festival de cine potente, digamos, no es un festivalcito de esos que a veces salen con uñas y dientes con los vecinos del barrio. Que se hacen un par de años y después no se pueden sostener. Como el de Punta del Este, que terminó... La década de los 60 fue muy poderoso. Fue muy importante. De Hollywood muy y importante. De primer nivel de cine europeo. Y un día empezó a declinar y nunca más levantó. Hay que promover y ayudar al desarrollo de precisamente iniciativas. ¿Cuánto juegan ustedes ahí? ¿Qué rol juegan ustedes en esa promoción de festivales audiovisuales? Hemos respaldado, históricamente en nuestro país la Dinatel ha respaldado la realización de festivales con recursos, con declaración de interés ministerial, que eso permite a su vez obtener
otros recursos, pero sí hemos tenido esta actividad con promoción. Hemos, incluso en algún caso, integrantes de la Dinatel han sido miembros de jurados de estos festivales. O sea, el apoyo que hay es permanente. De hecho, este mismo viernes es el Festival de Cine de Piriápolis de Película, donde también la Dinatel ha apoyado la realización del festival con modestos recursos, pero con algunos recursos, y donde vamos a estar presentes allí acompañando. ¿Y cómo te fue con el presupuesto? ¿O cómo te está yendo con el presupuesto? El presupuesto nacional siempre es una instancia muy estresante para quienes están en la gestión pública, gobierno, claro. Muy estresante, pero nosotros entendemos que en la actual realidad nacional nos fue muy bien. Además de que mantenemos la línea presupuestal anterior, que ha sido el criterio adoptado por el Poder Ejecutivo. Además, se aprobaron 2 proyectos que nos han entusiasmado mucho, algunos de los cuales han recogido los medios de comunicación, como el proyecto de desarrollo de un polo tecnológico espacial y el proyecto de desarrollo del Centro de Desarrollo de Contenidos, valga la reiteración, que tenemos allí en el LATU, y el que aspiramos a convertir en un espacio donde en conjunto con la sociedad civil, con la academia, etcétera, podamos impulsar la generación de señales, de contenidos de calidad. Porque ese es el gran buque insignia de esta administración. Es uno de los buques que nos estamos planteando. El desarrollo de la industria espacial es también muy importante. Es otro espacio en el que nuestro país tiene una larguísima trayectoria que siempre ha estado corta de recursos. Entonces se trata de impulsar esa actividad. Nosotros tenemos astrónomos reconocidos a nivel mundial. Somos uno de los países que enseña astronomía en la educación secundaria, y por eso hemos sido reconocidos hasta por el propio Carl Sagan en su momento, el que todos nosotros, o mi generación por lo menos, la nuestra, conoció a través de la serie Cosmos. Es también otro de nuestros buques insignias y donde vamos a trabajar muy fuerte en este periodo. Y hay un tema que para nosotros es muy importante, que está vinculado a esto de lo que hablábamos hace un ratito del streaming, que es la universalización del acceso a Internet, pero además a romper determinadas brechas que se están generando. Así que, por ejemplo, haya televisión de calidad gratuita. Me refiero a televisión satelital, a televisión que pueda llegar de otra forma que hoy no accede la gente. Nosotros no tenemos previsto desarrollar, por ejemplo, digital, un sistema de televisión satelital. Bien. Sí, de hecho Antel TV Antel está rediseñando su plataforma Antel TV para que efectivamente todos los usuarios de banda ancha fija, o sea, de conexión fija a Internet a través de la fibra óptica de Antel, que ya llega a más del 95% de la población, y que en este periodo se aspira a llegar al 99,9%, pueda acceder a contenidos de calidad y por los que no tiene que pagar nada. Y nosotros vamos a apostar a ayudar a Antel a desarrollar esa actividad en la medida en que entendemos que las empresas públicas en nuestro país son importantísimos motores en sus sectores de actividad. O sea, las telecomunicaciones en nuestro país sin Antel no existirían. Son impensables. Es como nosotros, que nos tenemos que ir, y sin la presencia de Juan Antonio Castro detrás del vidrio, de Mateo y de Jared Vázquez, este programa no podría salir. Y como siempre, recordando la figura de quien es la conductora natural de este espacio, Mariela Cigarán, a quien embromábamos un poco al principio, que hoy el alfajor no se lo lleva hasta que no traiga el chajá de su paisano natal. Reclame su alfajor, reclame su chajá, que eso vale la pena. Es la palabra del director de Dinatel, o sea que está más que comprometida Mariela, que nos está escuchando. Pablo, muchísimas gracias por tu primera visita, no va a ser la última, por haber sido tan claro y sobre todo por llevar al gran público a conocer qué es lo que hace esta Dirección Nacional de Telecomunicaciones, conocida como Dinatel, y bueno, cuáles son los grandes ejes
ejes temáticos que van a atravesar estos 5 años. Para mí ha sido un placer enorme. Nos quedaron muchos temas por conversar, así que te comprometo. Exactamente, que vas a volver. La idea siempre es esa. Un placer enorme y un saludo a la audiencia que nos está mirando. Y por aquí nos vamos quedando, amigos. Hasta mañana les decimos, cuando a las 14 horas vuelva La Otra Mirada por Radio Oriental en el 770 de AM. Por la atención dispensada, muchas gracias y buen fin de jornada.